Previsible el mensaje. Sí. Hubiese llamado la atención en todo caso que haya otro tipo de anuncio u otro tipo de medidas en todo caso, pero lo que Javier Milei en su discurso breve de 16 minutos estuvo un poco, digamos, poniendo de relieve es que la economía argentina ha logrado su digamos, superávit fiscal exiguo, 0,2%, pero que es importante, sobre todo el mensaje, más allá de las palabras y más allá de la parte numérica, sí. Me parece que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el compromiso del gobierno de mantener un superávit fiscal, equilibrio fiscal, y entiende el gobierno que de esta manera va a poder empezar a disminuir los niveles inflacionarios. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que bueno, no haya que emitir dinero para poder solventar lo que es el déficit fiscal, y eso entonces trae aparejado algo relativamente importante, es decir, el terminar con el déficit fiscal en la Argentina es una condición que es necesaria, pero bueno, la pregunta es si eso es suficiente para empezar un proceso de recuperación y de crecimiento, y esto es, te diría yo, la parte de lo que tiene que ver con las incógnitas. ¿Alcanza con esto para que la economía argentina empiece un proceso de reencauzarse o ¿Y es a qué simplemente, costo, no? por supuesto, bueno, que ayer el presidente Milei, digamos, un poco la contracara de todo esto es una fuerte recesión, bueno, pero por ahora el gobierno está conforme con lo que tiene que ver con el sendero fiscal. Eso lo deja conforme al gobierno y por eso la cadena nacional de ayer, y al menos en el primer trimestre, en la primera parte de su gestión, este fuerte compromiso que también tiene un mensaje, por supuesto, para todos los agentes económicos internos, para la política y, por supuesto, para los mercados internacionales, ¿no? Bueno, lo que discuten muchos economistas y opinólogos, si se trata de motosierra o licuadora, ¿no? Bueno, el presidente hace hincapié en la motosierra. Él supone que básicamente lo que hubo es un recorte en el gasto público, un poco porque también desde el fondo se habla de la calidad de lo que tiene que ver con cómo se logra este superávit fiscal. Bueno, él entiende que, bueno, y sus números van en esa línea, tratando de demostrar que hubo un recorte real del gasto público, de exceso de gasto público según él, y a partir de allí entonces, bueno, que básicamente lo que ha preponderado es el recorte en el gasto público, no tanto así lo que un poco periodísticamente se denomina la licuadora, pero básicamente es tratar de, bueno, que la inflación haga el trabajo, a eso le llamamos licuadora, que haga el trabajo de ir, bueno, precisamente reduciendo en términos reales el gasto público, ¿no? Perfecto. Vamos a ir viendo algunos números y después nos das tu parecer de lo que se anunció ayer en este discurso de 16 minutos al que hacías mención. De ese recorte hay un 76% menos de transferencias discrecionales a las provincias y un 87% en lo que tiene que ver con la prácticamente paralización de la obra pública. Bueno, ahí está, o sea, una fuerte reducción en lo que tiene que ver con las... ¿Por qué dice transferencias discrecionales a las provincias? Porque hay todo un bagaje legal, sobre todo por la coparticipación de impuestos, que la Nación envía esos recursos a las provincias. Lo discrecional tiene que ver con aquellas partidas que no están, llamémosle así, de manera legal, y que muchas provincias reciben, pero que eso no estaba, o no está, mejor dicho, dentro de lo que tiene que ver de la forma legal, es discrecional, porque envío distintos recursos por distintas razones, pero que no están enmarcadas dentro de un contexto legal. A eso se llama discrecionalidad. Bueno, según el gobierno... Sí, que tiene que ver con una mayor o menor cercanía con el poder sí, de turno, ¿no? en general tiene que ver mucho con, con el color de la Casa Rosada y el color en general de las provincias, el color político me refiero. Entonces es importante un 76% de reducción en lo que tiene que ver con la caída. Ahora, lo que no sabemos es si eso el gobierno lo está tomando en términos nominales o en términos reales. Es decir, en términos nominales implica, hay realmente una 76% menos de partidas
nominales que ha transferido o es ajustado por la tasa de inflación. Bueno, pero lo concreto es que un 76% y un 87% muy fuerte en lo que tiene que ver con la obra pública, sí, que el gobierno también entiende que es, bueno, una fuente básicamente a veces de desvío de recursos, etcétera, ¿no? Bueno, se habla de un 50% de reducción en los cargos políticos y un 22% en los gastos de funcionamiento del Estado y en la pauta publicitaria, que recordamos fue una de las primeras medidas a poco de asumir el gobierno de Milei, que dijo no hay pauta publicitaria por, no me acuerdo si fueron 2 años. Que dijo. Exacto. Bueno, ahí también son números importantes, 50% en lo que tiene que ver con aquellos que entiende el gobierno han sido designaciones en distintos organismos del sector público relacionados directamente con lo político y un 22% de gastos de funcionamiento, como bien decías, para la pauta publicitaria, que si bien no se anuló, sino que hubo una reducción considerable de la pauta, porque mucha gente dice, bueno, sigo viendo la publicidad. Bueno, es que la publicidad no se ha reducido cero, sino que pero que ha habido una disminución muy fuerte de lo que tiene que ver con ese tipo de pautas, ¿no? Ahora, Eduardo, el presidente ha vuelto a mencionar algo que ya lo decía anteriormente. ¿Cómo saca él esos números de la inflación proyectada en 15.000%? Cuando él dijo que íbamos a la hiper, que lo volvió a repetir anoche. Bueno, por supuesto, porque a los efectos el presidente vuelve en todo caso a hacer énfasis en que hacia diciembre, cuando él asume, la Argentina, dice, tenía alrededor de 1,2% de inflación diaria. Sí. Es decir, que con esos valores, entiende el presidente, por supuesto habría que ver cómo hace el cálculo, pero cuando uno proyecta la inflación, es decir, proyecta, anualizar implica a este ritmo diario o mensual, cuando uno anualiza ese valor, ¿a qué valores llego? Entonces, partiendo o de inflaciones diarias o de inflaciones mensuales, como te digo, bueno, el cálculo que hace es de 15.000%, es decir, bueno, claro, prácticamente un descalabro inflacionario, un proceso muy fuerte de hiperinflación en esos valores. Bueno, vuelve en todo caso el presidente a hacer hincapié, como bien decías, en ese tipo de números, como para dar alguna idea de lo complicado que estaba la dinámica inflacionaria al asumir su gestión. Es decir, se encuentra, según él, con un proceso inflacionario prácticamente descontrolado que si no aplicaban estos recortes que hemos visto, probablemente el daño o el perjuicio para la economía hubiese sido mucho mayor porque íbamos a entrar en un proceso de hiperinflación. Esto, por supuesto, su visión, sus números y bueno, eso es algo que uno va a corroborar o no, pero la inflación de diciembre venía ya una inflación muy alta. Al asumir, el 13 de diciembre, recordarás, Sergio, se produce una devaluación del orden del 120%. Sí. Eso acelera la tasa de inflación y terminamos el mes de diciembre del año pasado con casi un 26% de inflación mensual. A partir de allí, la inflación empezó a descender. Estamos hablando todavía de inflaciones que la última fue del 11%, la inflación de marzo, y proyectando una inflación que ya algunos están dando, algunas mediciones preliminares del sector privado están dando alrededor entre el 10 y el 9%. Es decir, hay un descenso importante en la tasa de inflación, pero cuando das vuelta a la hoja te encontrás con que hay un desplome muy fuerte en el nivel de actividad económica. Entonces muchos dicen, bueno, esto se debe no solamente a que no hay emisión de dinero, sino además a que hay un enfriamiento muy fuerte en la actividad económica, ¿no? Bueno, me parece que te quedó sabor a poco, ¿no? Porque había mucha expectativa, al menos un anuncio. Sí. Fue como repetir y recuperar la agenda pública. Por eso digo, pero exacto, porque hay que ver hacia dónde estaba. Primero, el discurso está orientado a poner como un logro, a darle relevancia de cadena nacional a un logro fiscal, con mensaje para los agentes domésticos de que hay un compromiso muy fuerte con el superávit fiscal, con el orden de las cuentas públicas, a los mercados internacionales, donde estamos viendo todavía mucha euforia afuera, porque los bonos están subiendo, porque cae el riesgo país. Exacto. Y creo que también de manera bastante subliminal o manera directa, también
al Congreso de la Nación, donde ya está en la Cámara de Diputados. A los gobernadores y al Congreso, ¿no? Exactamente, todo un paquete de leyes como pareciendo, bueno, no tiremos por la borda estos logros conseguidos en poco tiempo, porque de lo contrario todo este proceso de desinflación o desaceleración de la inflación es probable que se revierta, ¿no?